Hola, ¿cómo estamos? Estamos en el espacio del enólogo otra vez, de nuevo, para intentar seguir en este camino de hacer un punto de vista diferente a lo que es el conocimiento del vino que habitualmente se está teniendo. Esta visión diferente que queremos dar y que estoy dando, está teniendo su pequeño, digamos, éxito, porque sí tenemos un seguimiento por parte de gente, aunque sea minoritario, y eso me enorgullece. Gracias a, lo sabemos un poco, pues estas redes que tenemos como el Twitter, que por lo visto yo estaba un poco alejado de ello, pero estamos en contacto con ello. Bueno, siguiendo en este camino y un poco para ir terminando un poco esta fase histórica que me parece que es fundamental, un poco larga, pero creo que es fundamental, es el hecho ya de la desromanización de Europa, entendiendo que, que Europa en ese momento era el centro del mundo y un poco olvidando de que, que estaba metida en un mundo global, como estamos nosotros metidos en un mundo global, y que lo que nos puede afectar a nosotros en España, por ejemplo, en el centro de la península, realmente viene afectado porque lo que a lo mejor pueda pasar en Japón o en Estados Unidos. En este punto crítico, Roma pierde toda su potencia a partir del IV, V siglo, un poco por las debilidades derivadas del cristianismo, de la nueva religión que se influenció y que digamos, desmontó con esa moral un poco derivada de la Iglesia, no del Evangelio, y que un poco dejó que se arrasase por completo por parte, incluso, recordemos a Atila, ¿no?, que arrasó y devastó prácticamente como pueblo germano a la Roma más imperial. Aunque Roma se defendió casi 1000 años más en su trayectoria con el Imperio Oriente en Bizancio. Dicho estas cosas y utilizadas, el vino siempre ha estado con ello y ha tenido esos declives, esas deformaciones, esas formaciones y tal. Roma ya tenía un propio dios que era Baco y la Iglesia se lo desmontó. Y sin embargo los visigodos, que era otro pueblo también de los que eran aliados al principio del final de la historia de los romanos, también asumieron bastante de su historia y consecuentemente, por ejemplo, en la península ibérica y en el norte y en el sur de Francia intentaron mantener, digamos, un poco el modus vivendi que tenían los romanos, acogiendo ciertas culturas y ciertas costumbres suyas, en ejemplo, el vino. El vino, consecuentemente, lo utilizaban y lo hacían como los romanos, pero con ciertos defectos. La tecnología no se ayudó mucho, simplemente más que es que les gustaban, por ejemplo, los vinos dulces y los vinos blancos que utilizaban los romanos en su alta calidad de consumo, y que, un poco porque los vinos tintos que tenían eran tan desagradables, tan profusos, que les pasaba lo que los romanos tenían que aclararlos, y lo aclaraban con cola de pez o con yeso de mármol, con polvo de mármol. E incluso para poder saborizarlos, en vez de guardarlos en las bodegas como las guardamos ahora actualmente, se guardan actualmente las vasijas, los dolium, aquellas cráteras que tenían, los subían encima de las casas y con el ahumado de las chimeneas es como, digamos, ahumaban y los vinos eran mucho más suaves. En el mismo paralelo, en Bizancio, en la península de Anatolia, los romanos todavía, que ya habían sido más sofisticados, acogieron y asumieron todavía la historia griega entonces, no sé si nos acordamos de aquello, y empezaron a consumir efectivamente los mejores vinos del mundo griego que eran en Macedonia, lo de Alejandro Magno, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tuvieron toda esa trayectoria a lo largo de la Edad Media, que fundamentalmente se unió con las cruzadas, que en esa confusión y en esa inversión de culturas, sobre todo el mundo cristiano, las cruzadas lo que hicieron era asumir de la península de Anatolia las variedades más finas que tenían, digamos, Oriente para trasladarlas a Occidente, sobre todo los franceses. Recordemos variedades y las explicaremos en su posterior momento, como la Moscatel, la Malvasia o la Chardonnay, que ellos dicen, ¿no? A partir de aquí, esa confusión y esa comunión entre ambas situaciones que se va generando, el cristianismo tiene mucho que ver, pero ese cristianismo, con el debido respeto, o sin respeto, casi deformado, porque no es el cristianismo del Evangelio, es el cristianismo de la Iglesia que se iba conformando en función a medida suyo. Curiosamente, esa medida que iba dando esa Iglesia era un poco esa teología que le venía como muy bien y como muy cercana a la política de la época romana.